course he's dead. The dosage was too large. You killed him. No, I did not. I gave him life. Cada década deja algo especial en nosotros, una huella imborrable que está presente y que depende de la época en la que nosotros vivimos la adolescencia. Si viviste tu época durante los 80, probablemente el glam rock y muchas otras influencias del cine, la televisión, los videojuegos, incluso los juegos de mesa estuvieran presentes en ti. Si creciste en los 90, es muy probable que disfrutaras con las series de televisión, las películas de acción e incluso con algunos libros de fantasía que empezarían a abarcar los escaparates. Cada década tiene algo especial y de cada cual buscamos rendirle un homenaje. Yo soy Joseba y te doy la bienvenida a este viaje. En episodios anteriores estuvimos hablando de la figura del zombie dentro de la fantasía, dentro de la ficción y dentro del entretenimiento. Estuvimos repasando su paso a través de libros, a través de su primera concepción como la figura del zombie, hablando de esta mítica figura del zombie vudú, de la magia negra de Haití y de todas estas cosas relacionadas a esta mítica criatura. Y también estuvimos hablando de un personaje que por sí solo es mítico, como lo fue George A. Romero, y de cómo sus películas de zombies se encargaron de allanar el terreno para futuros cineastas o para futuros creativos que buscaran dar algo más de este subgénero del fantástico. Podemos seguir haciendo listas para poder repasar aquello que no pudimos ver en nuestro especial porque obviamente nos estábamos centrando en la figura de George A. Romero. Podemos seguir hablando de otras concepciones de los zombies. Estamos hablando de que ya la amenaza de una guerra fría había pasado, pero estaban latente otros miedos y otras cosas que tenía la gente. Las invasiones extraterrestres nos dieron una de las que es considerada la peor película de la historia, que es Planet 9 for Outer Space. Y esta también tenía ese tema de los zombies, esta vez creados por alienígenas. Aunque si le preguntas a una persona que esté más centrada en repasar esto del culto, te pueden decir que más que simples zombies podríamos estar hablando de una especie de vampiros espaciales, pero pues a ciencia cierta son criaturas que están un poco ahí en la balanza. De pronto notarás que uno de los personajes que no se menciona mucho es el tema de Frankenstein, creado por el doctor del mismo nombre y saliendo de la mente de la gran escritora Mary Shelley. Sin embargo, esta figura de Frankenstein tiene que tomarse un poco con pinzas y probablemente sea la protagonista de otro especial, porque más que un solo muerto viviente, estamos hablando de una creación hecha a partir de muchos cuerpos. Por eso es que de pronto no encaja mucho en la dinámica de lo que estamos queriendo narrar. Sin embargo, durante esas épocas también hay distintos escritores que pudieron plasmar en su pantalla esta figura de los zombies. Habíamos dicho que Howard Philip Lovecraft ya había hecho lo suyo con la figura del zombie, creando dos relatos muy importantes. Se menciona un ser parecido en el modelo de Pickman y también en un relato llamado El extraño. Sin embargo, en uno de los que más podemos resaltar esta figura del zombie puede ser en su otro relato un poquito más largo, Herbert West's Reanimator, el cual en 1985 recibió una película dirigida por Stuart Gordon y protagonizada por Jeffrey Combs. I had to kill him! What?
Dead? Not anymore. No. Herbert! En esta película, donde el contexto del relato original que ocurría durante la década de 1920 se adapta a los años 80. Estamos hablando de que un estudiante de medicina, Herbert West, al que le da vida Jeffrey Combs, es un estudiante de medicina que lo transfieren de Europa a la Universidad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. La Universidad de Miskatonic es un edificio, una universidad ficticia creada por el escritor de Providence y que aparece en muchos de sus relatos como eje central a muchas de sus historias. Sin embargo, pues esta película lo que busca es traer de manera más futurista, por así decirlo, si estamos hablando de la época de los 80, los relatos del escritor Howard Philip Lovecraft. Esta película va un poquito más centrada al tema del gore, al tema de la comedia, un poco comedia involuntaria, y es una de las grandes joyas del terror bastante recomendada. La historia es bastante sencilla. El tema de Herbert West se parece mucho a la figura de Victor Frankenstein, que es una persona que está experimentando con ciertas sustancias para poder darle vida a un ser que está muerto. De hecho, la primera escena de la película es Herbert West que resucita a uno de sus profesores, el Dr. Hans Gruber, el cual ataca sin piedad a todos los presentes en la sala. Esto hace que se tenga que trasladar nuevamente a Estados Unidos. Dentro de la película, Herbert West, buscando una nueva manera de seguir con sus experimentos y de, obviamente, volver a crearse una reputación, da con otro estudiante de medicina que se convierte en su compañero de habitación, que es Dan Kane, retratado por Bruce Abbott, y justamente él utiliza el sótano de la casa del laboratorio personal de este para crear sus zombies. De hecho, le empieza a mostrar este líquido de reanimación y hay un poco de malos entendidos que incluyen justamente a la hija del decano, a la hermosísima Barbara Crampton, que en esta película interpreta a Megan Halsey, que es la novia de Dan y una de las víctimas de todo lo que pasa con Herbert West. Esta película tuvo 2 secuelas, Bride of Reanimator, si no estoy mal, un poco por la línea de lo que fue todo el tema de las películas de Frankenstein. Digamos que las películas de Reanimator siguieron eso. Si la primera era Reanimator y la primera de Frankenstein era Frankenstein, la segunda obviamente tenía que ser Bride of Reanimator, porque la segunda de Frankenstein era Bride of Frankenstein. Afortunadamente no se hizo El hijo del reanimador, pero sí se hizo una película en 2003 llamada Beyond the Reanimator. Pero estas no son las únicas películas que han tratado de traer el tema de los zombies a la gran pantalla. De hecho, aquí tenemos que hacer una división porque ya estamos empezando a hablar de experimentos biológicos, los cuales se utilizan para traer a la vida a muertos vivientes. También hay otras distinciones, pero pues digamos, si hablamos de este tropo de las infecciones víricas, obviamente también podemos estar empezando a hablar de una nueva raza de zombies, porque en muchas películas, en la gran mayoría de las películas que tratan sobre este género, este subgénero del fantástico, se habla sobre todo del tema de que al ser mediante un efecto vírico o una enfermedad, no se trata solo de un muerto que se está levantando de la tumba, sino de una enfermedad, en muchos casos relacionada con la rabia. De hecho, pueden ver que en muchas películas la primera cepa de lo que es estos muertos vivientes se relaciona con la enfermedad de la rabia, con ciertos síntomas, el tema de poder atacar a otras personas sin raciocinio y estos comportamientos violentos que se presentan. Sin embargo, pues no es la única manera en la que pueden llegar los zombies. Quiero hacer hincapié en este zombie infectado un poquito más adelante, porque también quiero devolverme un poquito a lo que son otras variaciones de cómo se pueden estar formando los zombies. Una de las más populares, y pues algunos dirán que no son zombies, pero dentro del tema de la descripción sí son muy parecidos al tema de los muertos vivientes,
es el tema de los seres aparecidos en las películas de Evil Dead. Los Deadites, que son estos seres que aparecen en la película, bueno, en las dos películas de Evil Dead, en la película de Army of Darkness, en la serie de Ash vs Evil Dead y en las dos películas de Evil Dead posteriores, el remake hecho por Fede Álvarez y también la reciente película que se hizo de Evil Dead Rise, manejan este tipo de entidades o de seres. Aquí la figura de este ser reanimado llega a través de la lectura de un libro, y otra vez volvemos a jugar Philip Lovecraft, porque justamente el nombre de este libro es el Necronomicon Ex Mortis, que es el libro de los muertos, que es mencionado en varios de los relatos de Lovecraft. Sin embargo, en esta versión de Evil Dead funciona más como un libro donde existen ciertos hechizos que pueden traer a los muertos a la vida. En cierta medida se supone que lo que hace es traer demonios de vuelta, los cuales poseen los cuerpos de las personas y habitan esos demonios a través de las personas, pero por efectos prácticos estamos haciendo que un cuerpo muerto vuelva a la vida. Algunas personas dirán que no son zombies. A mí me parece que la figura está muy cercana a todo el tema de zombies. Vamos a hablar que es una especie de zombie ligado un poco a la religión, no tanto a la santería, sino a los ritos oscuros, y podría ser algo muy parecido a lo que pasa en las películas españolas de REC. Las películas de REC, salida en 2007, que hablaba de esta reportera de televisión que iba a seguir a los bomberos justamente a ver su día a día, y termina involucrada en una cuarentena en un edificio que está plagado de zombies. En posteriores entregas, sobre todo en la segunda y en la tercera, la del matrimonio, se cuenta que estos zombies son más un tema de demonios que están poseyendo a las personas. De hecho, hay un gran trasfondo religioso de que de esta manera es de la cual los pueden exorcizar, aunque digamos que Rex sí se va por una parte más católica. Lo que es Evil Dead se va a una parte más espiritual y con otro tipo de ritos, crea su propia mitología para poder deshacerse de estos cuerpos mediante la daga de Cantar y todo ese tipo de cosas que salieron del imaginario de su director. De pronto, más adelante podremos hablar a fondo de todo el universo de Evil Dead, porque pues también ha tenido crossovers con otras sagas de películas, aunque esto lo ha hecho en el mundo del papel, en el mundo del cómic, pero es una manera interesante de poder hablar de los zombies. También podemos estar hablando de otro género, que es el tema de los zombies vengativos, pero digamos que estos no tienen tantos representantes, sino que se habla del zombie como una figura que se vuelve un estandarte de venganza para los protagonistas. Una de las películas que podríamos hablar que muestra este tipo de muertos vivientes, que lo hace más de una manera también metafórica, como nuestros demonios nos persiguen más adelante, podría ser los basados en una novela de Stephen King. Hablamos de Cementerio de Animales o Pet Cemetery, en la cual después de una pérdida, nuestro protagonista decide revivir a un miembro de su familia, y este no regresa del todo bien. Así que digamos que esta persona que regresa de la vida vuelve con una sed de sangre, la cual es muy difícil que pueda ser calmada. Esto se ve de pronto un poquito más en la segunda parte de Pet Sematary. No sé si en las dos nuevas películas que sacaron, no he tenido oportunidad de verlas, pero sí quiero revisarlas, y también, ¿por qué no hablar un poco cuando hablemos de los libros de Stephen King? No sé si, bueno, al Stephen King ser un escritor tan prolífico, si nos dé justamente tiempo de poder hablar una a una de sus películas, o si más bien tengamos que hacer distintos especiales para hablar de algunos libros en particular y de sus mismas adaptaciones. Ya veremos más adelante. You'll never get out of bed again. Never get out of bed again. Never get out of bed again. Never get out of bed again.
Eh, Durante la época de los 80 fue la época donde más se intentó explotar el tropo del cine zombie. Hay muchísimas películas que hablan sobre el cine zombie. Solo por destacar algunas podemos hablar de Night of the Comet o también de La Noche del Cometa, que era como fue conocida esta película en Hispanoamérica, la cual fue estrenada en 1984 y esta era un tema más paródico, hablándose obviamente de todos los tropos ya puestos por lo que había hecho George A. Romero en el 68. También podemos hablar de The Video Death o el video de la muerte o el video muerto, no sé cómo la tradujeron acá en Hispanoamérica, que era una película donde las personas se convertían en zombies después de ver un programa de televisión. No mentiras, no era tanto que ver un programa de televisión, sino lo que pasó era que a través del televisor, a través de la película que se estaba viendo, los zombies salían a la tierra. Es una película que lastimosamente no se estrenó en cine, sino se estrenó solamente en video, pero pues es de esas películas que es bastante entretenida, sobre todo si uno quiere ponerse al día con todo lo que es el cine de zombies. También podríamos hablar un poco de algunas películas hechas por directores que uno no pensaría que están relacionados con este tipo de subgénero del cine. Podemos hablar de Peter Jackson, que pues obviamente es más conocido en esta época por haber hecho las películas de El Señor de los Anillos. Sin embargo, él cuando empezó hizo varias películas bastante extrañas. Una de esas fue la película de Brain Dead, que también fue conocida en España justamente como Tu mamá se ha comido a mi perro, o Muertos de Miedo, que se conoció acá en Hispanoamérica. Y sí, es un título bastante gracioso, bastante raro, pero es por lo mismo porque la película es bastante extraña. Era una película que no se sabe si fue como una lectura del futuro que iba a tener Peter Jackson, porque justamente el origen de este virus es gracias a una rata de Sumatra que es sacada de la Skull Island. La Skull Island es la isla donde vive Donkey Kong, y justamente muchos años después Peter Jackson sería el escogido para hacer uno de los primeros remakes de King Kong. Estamos hablando del que es antes de las películas de Godzilla, la que solo se llama King Kong, no la Kong la Isla Calavera, sino la King Kong original, protagonizada por Brody, por el ganador del Oscar actualmente por la película de Brutalist. Y es, bueno, King Kong es una película muy buena, aunque después de 2 horas salga el chango propiamente, pero regresemos al tema de Brain Dead. Era una película completamente disparatada. Lo que les decía, el origen del virus es por la mordedura de un mono rata sacado de la Skull Island, lo llaman también de Sumatra, pero este termina infectando a uno de los que van a buscarlo a la isla, haciendo que primero le corten un brazo para poder parar la infección, algo que es muy común que suceda en este tipo de películas, pero al ver que no le van a detener la infección lo terminan matando. Aquí nos ponemos en otro contexto, y es en un protagonista que vive con su mamá y que tiene una relación bastante extraña con ella, un poco complejo de Edipo, un poco hay cosas raras. La mamá es bastante controladora, y dentro de su rutina diaria, que es cuidar a su mamá y estar pendiente de todo lo que ella necesita, decide empezar a hacer algunos mandados, por así decirlo, y en esos mandados conoce a una dependiente latina, una tendera latina, de la cual se enamora y empiezan una relación, por así decirlo, empiezan a asistir a citas. Su mamá, como no podía ser de otra, no queriendo que su hijo se separe de ella, decide seguirla a una de sus citas, siendo desafortunadamente mordida por el mono rata de la Isla Calavera cuando la pareja está visitando el circo. Justamente de ahí viene un tema del
el nombre de la película, justamente porque después de que la mamá es mordida por este animal, empieza a sufrir una transformación que la empieza a degenerar, convirtiéndola en una criatura más parecida a un zombie, aunque este es un zombie un poco más monstruoso, y a su vez empieza una infección masiva en toda la ciudad. Es una película bastante grotesca que no recomiendo verla si se está comiendo, y también pues no es para todos público. También incluye un bebé zombie, unas escenas muy graciosas con el bebé zombie, y también es una película que no sé si a la fecha, pero en su momento era considerada una de las películas más gore que existía en el cine. Además tenía un récord Guinness por la escena con mayor cantidad de litros de sangre utilizados en cámara. Justamente durante su estreno muchas personas la criticaron por su contenido ultra violento, pero esta no la detuvo en el camino de convertirse en una película de culto. Fue censurada en muchos países, entre los cuales podemos destacar Estados Unidos, donde por su contenido se le cortaron alrededor de 20 minutos de película, y en Alemania, que es muy común donde se le censuran películas, le cortaron 10 minutos. Esta es la única película que hizo Peter Jackson del género de zombies y del subgénero, bueno, del subgénero de zombies y del género de terror. Y se dice, o pues está la leyenda urbana, de que el mismo Peter Jackson dijo en su momento que no iba a volverse a meter a hacer una película de este mismo estilo hasta que no existiera una película con más gore que la que él había hecho. Entonces es una joya indiscutible en lo que se refiere al género de los zombies. The little bugger bit me. Singaya. Singaya! You've got the bite. There's some Dettol in the Jeep. Oh, jeez, no. Pero regresemos un poco, porque la comedia y el cine de zombies siempre han tenido una muy buena relación. Como ya lo vieron en Brain Dead, se maneja mucho el tema de la comedia, de la sátira con el tema de la película de zombies. En The Return of the Living Dead, que hablamos la vez pasada, también se maneja mucho el tema de comedia dentro de las películas de zombies. Pero para mí una de las favoritas y una de las que mejor maneja este tema es Shaun of the Dead, que es una película inglesa protagonizada por Simon Pegg, la cual es una de las mejores películas paródicas que yo considero existe del género. Le da un vuelco a lo que es la figura del zombie y tiene gags bastante graciosos y un poco de humor inglés dentro de todo. De hecho es perteneciente a la que se llama la trilogía del corneto. Las tres películas son muy buenas. Hot Fuzz, hay temas de aliens y el tema de el fin del mundo, pero pues son películas muy buenas y la dupla de Simon Pegg con su amigo son excelentes. Ahora, en esta Shaun of the Dead es una historia mucho más sencilla. El tema de Shaun, que vive estancado en su vida, de hecho él ya vive su vida como un zombie, no quiere salir de su zona de confort, no quiere salir del Winchester, que es su bar favorito, no quiere dejar de estar con su amigo y no quiere avanzar en la relación con su novia, ni siquiera quiere presentarle a la mamá. Este tema de los zombies justamente es lo que impulsa a que él empiece a hacer todas esas cosas que no ha querido hacer, y ver cómo este grupo supera todas estas situaciones, incluso actuando como zombies, parodiando algo que ya había sucedido en The Walking Dead. Bueno, no sé si esto es posterior o es anterior a lo que es The Walking Dead, al tema de disfrazarse como muertos vivientes, pero pues es un tema bastante interesante y también es una película muy recomendable de este género. Pero entonces aquí ya estamos hablando del tema de los zombies
como entes que vienen por una infección. Al ya no hablarse tanto del zombie, sino hablarse del tema de infectados de un virus, hay otras características que empiezan a impulsar estos zombies. En Shaun of the Dead todavía estamos hablando de zombies en el sentido común del género, zombies lentos, zombies torpes, zombies que pueden ser burlados fácilmente, pero a partir de cierta época empezamos a hablar de los zombies que se movían como una persona normal o que se movían como un atleta, que podían correr, que podían perseguir y que se convertían en fuerzas imparables. Uno de los que podría haber empezado este fenómeno podría ser la película de Dawn of the Dead o El Amanecer de los Muertos, pero la versión de 2004 dirigida por Zack Snyder. Aquí es donde vemos esta primera figura del zombie que es tan rápido como una persona, con estos ojos vidriosos, que empieza a perseguir a las personas de manera incansable. Esto también lo veríamos en otro tipo de producciones más adelante. Una de las más populares que también popularizó este tipo de zombies rápidos fue la saga de 28 días. Bueno, 28, no, creo que la saga debería llamarse 28 y ya lo que sigue es el subtítulo del nombre, con la película de 28 días después, protagonizada por Cillian Murphy, después con 28 semanas después, y actualmente se está trabajando, ya salió un primer tráiler de 28 años después, que va a seguir las peripecias de este mundo infectado por los zombies. Y estos sí son en verdad rápidos, sí son en verdad peligrosos y se vuelven una completa amenaza. ¿Dónde volvimos a ver a estos zombies rápidos? Bueno, hay en muchas películas. Nos podemos poner a enumerar otras películas que manejan esto. Dead Set, que es una película que parodia el tema de los realities como Gran Hermano. Justamente el virus zombie sucede mientras unas personas están participando en el reality de Gran Hermano, y mientras todo el mundo está acabándose, ellos dentro de la casa no saben qué es lo que está pasando hasta que pues los zombies llegan a donde están ellos. Sin embargo, una de las que más popularizó y sobre todo llevó el tema de los zombies a un público más casual, por así decirlo, si hablamos del tema de que no es un género que vean muchas películas porque les aburre, es el tema de Guerra Mundial Z, basada en el libro de Max Brooks, protagonizada por Brad Pitt, en donde sí se ven estos zombies como una fuerza imparable que incluso soportan una caída, soportan golpes, soportan multitudes con tal de llegar a la meta, que es poder devorar a las personas. Hay unas características que se van quitando y unas características que se van poniendo a los zombies. En algunos casos dicen que los zombies no son buenos con temas visuales, de pronto no ven bien en muchos aspectos, pero también en dado caso se habla de que los zombies también son sordos, o bueno, depende del zombie que se vaya a manejar, tienen alguna que otra discapacidad, por así decirlo, dentro del género, pues esto con el fin de darle una ventaja a los sobrevivientes de este apocalipsis zombie, porque ya no estamos hablando de eventos aislados, sino estamos hablando del tema de apocalipsis por completo. Here comes the number 12 train. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin embargo, dentro de la literatura seguimos hablando del tema de zombies. Al hablar justamente de Guerra Mundial Z, es ideal que se lean el libro. Tiene muchas cosas muy interesantes sobre el tema de los zombies y explora mucho más de la magnitud que puede ser un apocalipsis a escala global. Digamos que dentro de la película sí está bien el tema del drama familiar que se presenta con Brad Pitt, y sí está bien que haya un gancho que
mueva toda la historia, pero dentro del libro original estamos hablando de que son muchos casos aislados que van sucediendo en varias partes del mundo y que esto nos da como la magnitud de lo que está pasando. Hay historias de personas que están encerradas en un castillo, de personas que tienen que moverse por un lugar donde hay un montón de carros abandonados con el miedo de que les pueda aparecer un zombie, historias en hospitales de China, historias en hospitales de África. Es un libro muy bueno que también puede ser muy entretenido para todos aquellos que les gusta este tipo de género, y más que se muestra como una especie de crónica periodística, lo cual lo hace muchísimo más interesante. Justamente en la misma época que salió esta película de Guerra Mundial Z, que había salido el libro originalmente, también salió un libro llamado Manual de Supervivencia Zombie, donde venían ciertos consejos de cómo poder sobrevivir a esta amenaza. De hecho, ya se está volviendo algo muy común el cómo poder sobrevivir a esta amenaza. Hay personas que ya se están preparando para este tipo de cosas. Hay eventos incluso que invitan a las personas a participar en juegos de simulación donde son atacados por un ejército de zombies. Hay uno en España muy popular llamado Survival Zombie, el cual ha tenido ediciones en muchos países, incluyendo acá también en Colombia, el país de donde soy, donde también se hizo una versión de lo que fue el Survival Zombie. Sin embargo, ya que hablamos de todo este tema de reglas y cosas que pueden ayudarnos a sobrevivir el apocalipsis zombie, lo ideal es poder hablar de una película que llevó esto a la gran pantalla. Hablamos de Zombieland de 2009, protagonizada por este histriónico protagonista, el que hizo de Lex Luthor en la película de Batman v Superman, Jesse algo, bueno, whatever. Aquí justamente el protagonista de esta película va dando reglas de cosas que uno tiene que seguir para poder sobrevivir a un apocalipsis zombie, incluyendo reglas como la segunda posición, el double tap, como asegurarse que el zombie está muerto, hacer mucho cardio porque vas a tener que correr mucho para poder escaparte de los zombies, tener mucho cuidado cuando se va al baño, un montón de reglas bastante graciosas que son una buena manera de aplicar los conocimientos que uno ve en películas de zombies a todo el tema de las películas de zombies. Este tipo de zombies también han sido trasladados en videojuegos. No voy a hablar a detalle de videojuegos que hablen sobre el tema de zombies muy por encima, porque mi idea es también poder hacer especiales sobre sagas completas de videojuegos. Obviamente el primero que se nos viene a la mente va a ser Resident Evil. Resident Evil es la saga por excelencia del género de los zombies, sobre todo si hablamos del mundo de los videojuegos, y también lastimosamente si hablamos del tema de las películas, con 6 películas protagonizadas por Mila Jovovich y dirigidas por su esposo Wes Anderson. Se puede decir que una especie, no es un remake sino una especie de un reboot de lo que es la saga con Welcome to Raccoon City, un futuro reboot que está próximo a estrenarse y que está buscando protagonistas. Una serie hecha por Netflix bastante desastrosa, y varias películas animadas que son muy buenas, y también una serie de libros que adaptan los primeros juegos. En su momento hablaré más a detalle de Resident Evil, pero pues esta es una de las sagas que justamente explota más el tema de los muertos vivientes. También podemos hablar de la saga Dead Island, que también es una película que explota mucho de los tropos del tema de muertos vivientes, muy entretenido también por el tema de que es un juego en primera persona que nos permite coger elementos del entorno para poder vencer cuerpo a cuerpo a los zombies, y que tiene varios tipos de infectados. En una primera entrega que sucede dentro de una isla, una segunda entrega que nos hizo esperar casi 10 años para poderla jugar, y que nos traslada a una ciudad de Los Ángeles repleta de zombies con tropos actuales como el tema de los influencers, los actores de cine, también muy entretenido, y que entiende el tema de que el género de zombies puede prestarse mucho al tema de la parodia. Y
si hablamos de juegos donde podemos agarrar absolutamente todo lo del entorno para podernos enfrentar a hordas y hordas de zombies, obviamente tenemos que hablar de Dead Rising y sus 5 o 6 entregas más o menos que tiene para consolas, que son juegos muy muy buenos que tratan sobre el tema de los zombies. Hay muchísimos más. De hecho, si hablamos de la inspiración de Resident Evil, que es Sweet Home, también tiene un poco el tema de los zombies, y podemos decir justamente que los zombies son como ese enemigo común que suele aparecer en los videojuegos. En Nightmare Creatures salen también zombies, Left 4 Dead, que es una saga por excelencia de Xbox, salen también zombies, en Doom salen también zombies, la saga Dying Light, en la saga Days Gone, incluso en los Call of Duty hay DLCs o modos de juego que son netamente de zombies. En juegos más actuales como Back 4 Blood, que es un sucesor espiritual de lo que fue Left 4 Dead, o incluso uno que se llama Project Zomboid, que es bastante particular porque nos da la oportunidad de coger recursos y de hacer partidas con amigos para sobrevivir un poco a todo el fenómeno del apocalipsis zombie. Había otro que era DayZ, que era un módulo de Arma 2 que te permitía jugar en un mundo donde existían los zombies, y curiosamente aquí tomaba mucho el tema de lo que decía Romero en sus películas, de que pues uno podía jugar con cualquier persona del mundo, y más que la amenaza de los zombies, la mayor amenaza a veces eran los otros jugadores que te podían asaltar, quitarte tus pertenencias o incluso matarte y volver a hacer que se repitiera el ciclo. Hay muchos más. Está Zombie U, que salió para la Wii U y después tuvo una especie de remake para Nintendo Switch. Splatterhouse, que parodia el tema de Viernes 13 y también otro tipo de películas del género de terror, que también tiene zombies. Zombies en Ghosts and Goblins, en Castlevania, en los juegos basados en Evil Dead. Así que el zombie es una de las criaturas más comunes que existe, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Y también los zombies han traspasado otros medios y otros países, incluso han saltado el charco. Y podemos hablar incluso que los zombies están presentes en la animación japonesa. Hay alguno que otro anime que tiene como antagonista a los zombies. Podemos hablar de High School of the Dead, que es este tema del apocalipsis zombie que ocurre en una escuela preparatoria, y como nuestros protagonistas, que son algunos alumnos de la escuela preparatoria, tienen que sobrevivir dentro de este entorno y perder en su camino a varios de sus compañeros. Uno muy parecido que trata temas sobre todo de salud mental y otras cosas. Lo siento, es un spoiler, pero pues también si te ves el primer capítulo puedes entender un poco qué es lo que está pasando. Es Gakou Garashi. Y también uno de los más recientes es Zombie 100, o las 100 cosas que quiero hacer antes de morir en un apocalipsis zombie. Si no estoy mal, así es el nombre, es un nombre larguísimo. Y es sobre una persona que estaba tan cansada de su vida, estaba siendo explotado en el trabajo y muchas cosas, que cuando ocurre el apocalipsis zombie, más que preocuparse, más que angustiarse, más que horrorizarse, se alegra porque ya no tiene que ir a trabajar. Lo cual, pues, si uno lo piensa, es una de las cosas que a nosotros nos pasaría en dado caso de que surgiera este tipo de cosas. Un anime muy recomendable, en su principio muy gracioso, a medida que va avanzando se va tornando un poco más serio con el tema de los zombies, pero pues de igual manera también hay muchas obras dentro del anime que tienen como protagonistas a estas criaturas. Incluso hay uno que se llama Zombiga Oredetsuka, que el protagonista es un zombie justamente. Sankarrea también es una comedia romántica donde el protagonista es un zombie. De hecho, también me gustaría en su momento hacerle especial a Sankarrea o a alguno de estos animes para poderlo desglosar a detalle, para poder hablar un poco de ellos, pero pues este es el tema para hablar por encima de el tópico de los zombies. Y por último, también hablando de Corea, que dentro de los últimos años se ha especializado en traer películas de este género,
podemos hablar de Train to Busan, que fue uno de los fenómenos cinematográficos de los últimos años, donde trasladaba la escena de los zombies o este enemigo de los zombies a el escenario de un tren de pasajeros con destino a Busan. Tuvo una secuela que se fue un poco más arriba, como dirían los españoles, porque como que globalizó todo el tema de los zombies y se volvió más una película de acción. Y es que también a veces pasa que cuando este género se va mucho hacia la acción, empieza como a decaer. De hecho, Zack Snyder también sacó después una película que era como una película de estilo La Gran Estafa, el tema de robo de pertenencias pero en un lugar donde hay zombies, en este caso una caja fuerte dentro de Las Vegas que está invadida de zombies. Se me fue el nombre de esta película. Ay. Busquémosla rápido para que no nos quedemos con el dato. Army of the Dead, o el Ejército de los Muertos. Y en esta película, les digo, un escuadrón liderado por Dave Bautista que se iba a buscar una caja fuerte que está en una Las Vegas, que es donde se supone que después del apocalipsis zombie todos los zombies fueron encerrados dentro de Las Vegas. Aquí ya podemos estar hablando de cosas muy locas como un tigre zombie, zombies alfa, aunque si ven películas como Zombie 2 de Lucio Fulci, van a poder encontrar cosas igual de disparatadas como la pelea entre un zombie y un tiburón, que hasta el momento no sé cómo la filmaron, porque parece que el zombie sí está atacando al tiburón y el tiburón le está arrancando un brazo al zombie, y pues para la época no se hizo con efectos, parece que se hizo de manera real. Todavía estoy mirando cómo fue que se hizo esta escena. Ojalá cuando hablemos de Lucio Fulci ya tengamos ese dato para poderles dar mis detalles sobre esta particular película. Y pues siguiendo con el tema, también están algunas que se ponen un poco reflexivas y se ponen a hacer un poco de metacine. Hay una que se llama Los Muertos No Mueren, protagonizada por Adam Driver y se me fue el protagonista también de Los Cazafantasmas, Bill Murray. Justamente él también sale en Zombieland, pero también protagonizó Los Zombies No Mueren, que es una película de zombies bastante extraña por el tema de cómo se manejó un tema filosófico respecto a la figura de los zombies. Es una película, no sé si pretenciosa o un poco extraña respecto al planteamiento que da, pero pues también es bastante entretenida para ver en una tarde. It's strange. And what can I say? The world is kind of strange lately. Yeah, it sure is. If you ask me, this whole thing is going to end badly. So what exactly do you mean, Ronnie? Por último, y no podemos faltar, hay otras comedias como la de Scouts vs Zombies, que es también tema de parodias. Hay Strippers vs Zombies, que esta sí es mucho más sacada de quién sabe dónde, pero pues bueno, es una de las géneros de películas más fáciles de filmar. Están las remakes de las películas de George A. Romero, pero los que son malos, Day of the Dead, y hay incluso películas con animales zombies. Está Zombievers, que son castores zombies, no sé cómo es la palabra, castores zombies, e incluso hay tiburones zombies y un montón de animales zombies, pero pues ese es un tema que no vamos a hablar en este tipo de programas. Por último, y uno de los lugares donde más proliferó la figura del zombie, se volvió bastante popular, fue en dos medios en específico. Primero vamos a hablar de uno para poder pasar al otro. En el mundo de los cómics,
los zombies tuvieron una gran relevancia, sobre todo durante los 90s, principios de los 2000s, porque pues muchas de estas películas de zombies, sobre todo las más importantes, El Amanecer de los Muertos y todo eso, tuvieron versiones a cómics que hicieron que la historia fuera mucho más grande, incluso llegando a inspirar a otros creadores. Hay otra saga un poco más brutal, un poco más fuerte, que también me gustaría hacerle un especial solamente a ella, que se llama Crossed, que habla de un virus parecido al virus zombie, donde las personas no solamente se comen a otras personas, sino que empiezan a llevar al límite todos sus instintos. Empiezan no solo a comer a las personas, sino a violarlas, a golpearlas y hacer lo inimaginable con ellas. Esto también inspiró, o bueno, no han dicho que se haya inspirado, a una película coreana llamada The Sadness, que también tiene todo el tema de estos zombies que se van hacia sus más oscuros instintos. Crossed, no se les olvide, así se llama. Y finalmente a uno de los más populares de los últimos años, que es el cómic de The Walking Dead. The Walking Dead ganaría gran popularidad por su autor Robert Kirkman, gran fanático al trabajo de George A. Romero, y que centra estas películas al parecer en este universo donde solo existe la primera película de La Noche de los Muertos Vivientes y a un virus que empieza a infectar a las personas. Dentro del universo de Walking Dead se supone que es un virus que lo tienen todas las personas y que se activa cuando estas mueren. Tuvo una adaptación a la televisión que hasta el momento no ha tenido fin. Siguen saliendo series. Dentro del universo Walking Dead es un cómic bastante corto, son más o menos 200 algo de capítulos que se pueden leer muy fácil. La serie adapta todos los arcos del cómic, se toma algunas libertades creativas para adaptar cosas de distinta manera, pero ganó muchísima popularidad. Yo tengo una amiga que le fascina y le gusta todo lo de Walking Dead. A mí en lo personal hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no, hay personajes que me encantan como Negan, como Rick, como Daryl, aunque Daryl es de la serie de televisión y no de los cómics. Sin embargo, a medida que se avanza, como se toma tanto tiempo para poder presentar a los personajes y las situaciones, se parece más a una telenovela, y es un universo que irónicamente no lo han dejado morir, porque lo han ido extendiendo con spin-off y con otras series derivadas. La serie terminó con 11 temporadas, si no estoy mal. Salió Fear of the Walking Dead, que se supone que narraba los primeros días de la infección zombie, que también tiene como 5 o 6 temporadas. Hay otras series que van después, muchísimos años después incluso de que haya pasado los eventos de la serie original. Hay series centradas en personajes, hay una serie de Daryl, hay una serie de Maggie y Negan, y actualmente sé que se están trabajando en películas para poder cerrar todos los arcos de The Walking Dead. También tiene videojuegos. Los videojuegos de The Walking Dead son bastante particulares porque estamos hablando de aventuras gráficas donde uno va viviendo la historia y va tomando decisiones o va escogiendo diálogos para poder cambiar las situaciones de lo que está pasando dentro del juego, y tienen una historia original que es bastante potente. Por lo menos los dos primeros tienen una historia muy buena. A medida que también van avanzando, pasa como en la serie, se empieza a estirar tanto el chicle que ya no tiene sabor, no tiene gracia. O bueno, esa es mi concepción personal. Hay gente que sí adora, idolatra todo lo de The Walking Dead, pero siento que pudo cerrarse antes y pudo tener un final un poco más redondo. De pronto también hablamos más a fondo sobre toda la trama de Walking Dead en otro especial. Ustedes ya saben, si lo desean pueden comentarlo en YouTube, si se sube a YouTube, en Spotify también lo pueden comentar, o en redes sociales también lo pueden comentar si quieren un especial relacionado solo de Walking Dead. Y hay una serie que también toma este tema de los zombies, parecido un poco a lo que es The Walking Dead, sino que se va un poquito más al tema un poco paródico y un poco para poder diferenciarse, que es Nación Z.
También es una serie muy buena, bastante entretenida, también con situaciones bastante descabelladas dentro de lo que es un apocalipsis zombie. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Oh, look at... Bueno, esperemos que no hayamos dejado algunas otras películas por fuera dentro del género de los zombies. Hay muchas hay unas que no he visto, hay unas que no mencionaría sino solo por encima. Está Mi novia es un zombie de 1994, dirigida por Michael Sowerby. Está una versión más actual que tomó el gancho de todo lo que eran estas películas de adolescentes que se enamoraban de una criatura fantástica, Crepúsculo por ejemplo, y sacó Mi novio es un zombie, que no sé si es una comedia romántica, no sé si es una película como tal de zombies, pero bueno, el tema es que es los zombies que se curan a través de la pues sí, dirigida por la hija de Robin Williams, que maneja una temática parecida, pero creo que en esa película está un poquito mejor llevada. También en el mundo de la animación americana también hemos tenido películas relacionadas con los zombies. Una de las olvidadas del estudio Laika, Paranorman, también es un virus zombie que se va extendiendo a través de un pueblo, y Norman es el que tiene que ver por qué es que está pasando esto, ayudado de sus amigos y de los espíritus de las personas que él puede ver, porque puede ver muertos vivientes. El Santo también se enfrentó a zombies. De hecho, muchas personas se han enfrentado a zombies. ¿Qué otras hay? Está No profanar el sueño de los muertos de 1974. Noche del cometa, ya la mencionamos. Cuties. Cuties es una película donde son niños que son zombies, protagonizada por Elijah Wood, Frodo, donde los niños, después de comer un nugget de pollo envenenado, se empiezan a transformar en zombies y empiezan a comerse a todos los adultos. I Am a Hero, o Soy un héroe, un poco influenciado el nombre también por Soy Leyenda. Este es un manga japonés que trata también de un otaku que está muy aficionado con el tema de los zombies, y ocurre finalmente un apocalipsis zombie, y es toda la historia de cómo él puede sobrevivir. Gracioso en algunas partes, muy crudo en otras. También tuvo una adaptación a live action, o sea, tuvo su versión con personas también de esta historia. Y por último, bueno, también hay una protagonizada por Schwarzenegger, Maggie, que es donde Schwarzenegger tiene que ayudar a su hija que se está convirtiendo en zombie. Pero bueno, eso hace que el especial cada vez sea un poquito más largo. ¿Con qué cerramos? Cerramos yo creo que con uno de los zombies más populares y que actualmente, a la fecha, ojalá pues esto pudiera ser un poquito más atemporal, está ganando bastante popularidad, y son los zombies de una saga de videojuegos que está recibiendo actualmente una versión live action. Estamos hablando de The Last of Us, basado en el videojuego creado por Naughty Dog, que tiene 2 entregas que relanzan y relanzan. Hablamos de que estos zombies son hechos por hongos parasitarios. Hablamos de una cepa de hongo llamada los Cordyceps, unos hongos que se supone que parasitan a los insectos. Lo que hacen es entrar dentro de su corteza cerebral, empezar a moverlos, empezar a infectarlos por dentro hasta que controlan por completo el cuerpo de la criatura, y lo que hacen es moverla hacia una zona elevada con bastante sol, donde pueda expulsar sus esporas y volver a infectar a otros insectos, sobre todo hormigas, es creo que lo que más infecta. Neil Druckmann,
uno de los creativos de Naughty Dog, estudio que hizo a Crash Bandicoot, hizo a Nathan Drake y la saga Uncharted, pensó en su momento con qué pasaría si este tipo de virus escalaran a las personas. Y yo creo que una de las versiones más aterradoras de los últimos años de lo que es la figura del zombie. Estos zombies que empiezan primero por el tema de los hongos, que empiezan a tratarlos como infectados, como en otras sagas de películas, van viendo cómo estos hongos se van extendiendo a lo largo de su cuerpo hasta convertirlos a ellos mismos en un micelio, en un hongo completo. Cuando este hongo ya se está formando, empieza a devorar completamente el cerebro de la persona, empieza a reemplazar todo el cerebro de la persona por un hongo completo, y se crea otra figura que es la figura del chasqueador, que es un zombie que es completamente ciego porque no tiene ojos, pero el cual se guía por sonido, y uno dentro del juego tiene que hacer todo lo posible por no llamar su atención y matarlo en sigilo o matarlo a distancia. En la serie también se supone que se adapta el primer título de la franquicia. Ahorita se supone que la segunda temporada está adaptando el segundo juego. Hay que ver hasta dónde llega. Yo estoy jugando esto ahora el segundo juego para después poder dar un juicio de cómo lo está adaptando la serie. Sin embargo, es bastante interesante todo el concepto, no solo del hongo y de esta variación tan particular y tan original de este tipo de zombies, que también se había manejado. Hay una película japonesa muy vieja, Mugungo, que también habla de una especie como de zombies creados por hongos, que no se sabe si fue inspiración para esto, pero pues digamos que The Last of Us lo hizo mejor. Pero también tuvo bastante éxito por la historia de fondo que tiene el juego, que está muy bien escrita, sobre todo el tema de cómo esta sociedad se destruyó por completo, y la figura de Joel, que es una persona que después de perder a su hija se entrega un poco al mundo del contrabandismo y a no compartir y a no ser cercano a las personas, y cómo su vida le da un giro de 180 grados cuando tiene que cuidar a esta niña llamada Ellie, que parece ser inmune al virus, y tiene que hacer todo lo posible para hacerla llegar a un lugar donde un grupo de personas llamadas luciérnagas quieren sintetizar una vacuna a partir pues de la sangre de Ellie. Muy buen juego. La primera temporada me parece que es muy buena, pero pues si tienen la oportunidad de jugar el juego es una locura. La segunda parte, lo que he jugado, me parece que es espectacular, y es lo que les digo, un nuevo aire, un nuevo soplo de aire fresco que hay en todo el género de los zombies. Y con esto ya por fin dejamos morir este primer especial de 3 partes, Zombies in My Podcast. Pueden escuchar las otras 2 partes en Spotify y en YouTube. La primera centrada en el zombie voodoo, la segunda centrada en el zombie de George A. Romero, o el zombie moderno, y esta tercera que finaliza todo hablando del resto de variaciones que existen de los zombies y su paso por el mundo de los videojuegos. Nos queda pendiente ya los siguientes especiales. Estoy trabajando ya en algunas cositas. Si tienen alguna sugerencia la pueden escribir en comentarios, la pueden escribir en YouTube. No olviden que pueden seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pueden buscar de cada cual. En Spotify también pueden encontrar todos los podcasts. Voy a intentar subirlos semanalmente para que todas las semanas tengan una actualización de capítulo, y también a YouTube para que lo puedan ver también con algunas portadas, imágenes de algunos de los juegos, películas o cosas de las que estamos hablando en el podcast. Los siguientes especiales estoy planeando para hablar de las marionetas dentro del cine, sobre todo dentro del cine de terror, los maestros marioneteros, hablar un poquito de Jim Henson. También quiero hablar un poco de anime, quiero hablar un poco de lo que es JoJo's Bizarre Adventures y de toda su increíble, bizarra y muy extraña y un poco metrosexual historia. Y finalmente también quiero hablar de Mad Max y la figura del héroe de la carretera de Max Rotatansky. Sin embargo, si hay peticiones o quieren que hable en algo en específico, también se puede hacer. No se preocupen, ahí se van planeando los episodios. Por el momento espero que hayan disfrutado de este capítulo. Yo soy Joseba quien les habla,
Y nada, no se despeguen y recuerden compartir esto con personas que les gusten los zombies, personas que les guste el tipo de cine. Anotar todas las recomendaciones para que tengan una tarde de solo cine de zombies, y por qué no, compártalo con sus amigos, con sus familiares, para que ustedes sean esa criatura que propaga esta infección del culto, por así decirlo, o esta infección de entretenimiento para personas que nos gusta salirnos de lo convencional. Soy José, quien les habla, les doy las gracias, estaremos escuchándonos en una siguiente ocasión. Bye, bye. Hoy queremos mostrarte la escuela RPG. Aquí nos esforzamos todos los días para enseñarte lo necesario para que puedas afrontar todos los retos que te da la vida. Para ayudarme con la explicación, te presentamos a Jimmy. Saluda, Jim. Hola, ¿cómo están? Él es un niño huérfano. Yo no soy huérfano, mis papás están por allá. Oh, ya veo. Dame un momento. Listo. Wow, momento, ¿le acabas de disparar a mis papás? Como decía, él es un niño huérfano. Pero también le disparaste a Manchas, maldito animal insensible. El cual se va a embarcar en su próxima aventura para salvar a la humanidad, llegando a pelear contra el dios mismo de la creación junto con sus amigos de la infancia. Ay, mi pobre Manchas. Espera, ¿dijiste Dios? Este podría ser uno de tus destinos, aunque también puede que seas la reencarnación de un héroe de leyenda que está destinado a destruir las fuerzas del mal. Momento, yo no quiero ser ni un aventurero ni tampoco un héroe de leyenda. Quiero Aquí aprenderás lo necesario para tu aventura. Tendrás clases prácticas de combate. ¡Wow! ¿Flechas? Magia. ¿Bolas de fuego? No, ni flechas ni bolas de fuego. Quietos. Estrategia y negociación. Hagamos una cosa, tengo esta bolsa de oro, si no me disparan es toda suya. Y la habilidad más importante, y a la que seguramente le invertirás más tiempo. Hablamos de nuestro curso intensivo de pesca heroica, porque no puedes salvar el mundo sin haber atrapado una trucha de 10 libras. Y entonces amarramos el anzuelo al sedal y... Espera, ¿y esto para qué carajos me sirve? No, espera, vamos a seguir hablando de mi familia. Descubre habilidades únicas, desde cómo subir de nivel matando solamente jabalís durante 40 horas. No me ignores. O poder invocar entidades de nivel Dios, los cuales podrían destruir civilizaciones enteras. Útiles si necesitas que tu profesor de instituto entre en razón. O sea que si invoco cosas sí me vas a poner atención. Para inscribirte, solo habla con el jefe de tu pueblo de origen o dirígete a la brecha del fin del mundo más cercana. A ver, invocar. Oh, este está fácil. Invocar dragón. Ignis accesse dracone. Jimmy, no sé qué acabas de hacer, pero creo que hasta aquí llegamos. ¿Algunas últimas palabras? Ah, ahora sí me quieres escuchar. Ok, número 1, te odio. No sabes cuánto. Y número 2, no olviden escuchar los podcasts de La Vida es un Videojuego. Los pueden encontrar en Deezer y en Spotify. Sobre todo escuchen los de Escuela RPG. No siendo más, y ahora que no tengo ni familia ni a Manchas, creo que me voy a ir a pescar.